Me tomó 6 semanas construir mi startup de inteligencia artificial. Si hubiera empezado en 2022, me habría tomado 4 años. Y cuando realmente piensas en eso, básicamente significa que ahora todos tienen una oportunidad. Él es Mo, ex director de negocios en Google X, donde pasó más de una década dirigiendo innovaciones empresariales. Él dice que ahora todos tienen una oportunidad, pero solo si entienden lo que realmente se avecina. La habilidad de un emprendedor en el pasado era la capacidad de prever algo en el futuro que nadie más veía y prepararse para eso. Eso es un juego de ajedrez, se acabó, ya no está sobre la mesa, esto se ha convertido en squash. Básicamente solo estoy diciendo que se preparen. ¿Cuánto tiempo tenemos para prepararnos? Dentro de los próximos 2 a 3 años van a haber un cambio masivo en el mercado laboral. Entonces me preguntaste qué debemos hacer. Número 1, aprender las habilidades. Número 2, Mo, muchísimas gracias por hacer esto. Bienvenida a Silicon Valley Girl. Gracias. Dijiste algo sobre que estamos a punto de entrar en lo que llamas de 12 a 15 años de infierno antes del paraíso, posiblemente comenzando en 2027. Entonces, ¿qué va a pasar en 2027? Creo que va a alcanzar su punto máximo en 2027. Ya empezó, eso seguro. Yo lo llamo Face RIPS, solo como un acrónimo para que la gente lo recuerde. Cada una de esas letras es una palabra, pero déjame contar la historia rápidamente de una manera que la gente entienda. Está la dimensión de poder y libertad, así que de ahí la P y la F. Están la R y la C, la dimensión de realidad y conexión. Están la I y la C, la innovación y conexión, la dimensión económica, y luego está la A, así que déjame decirlas muy rápido. Para empezar, la inteligencia artificial es nuestra última innovación, ¿verdad? La mayoría de la gente no lo sabe, pero ya estamos creando inteligencias artificiales que están creando otras inteligencias artificiales. Estamos creando inteligencias artificiales que están haciendo descubrimientos científicos que te van a sorprender. Están reinventando las matemáticas. Están entendiendo la biología de formas que nunca habíamos visto antes. Están comprendiendo la ciencia de materiales de maneras que simplemente te dejan boquiabierto. Y así, muy pronto, la mayoría de la innovación, definitivamente la innovación tecnológica, será realizada por la inteligencia artificial. Por eso, y porque la mayoría de las tareas que requieren inteligencia serán entregadas a las máquinas a medida que sus capacidades aumenten, hay mucho debate sobre cuándo exactamente sucederá esto. Digamos que son 10 años, digamos que son 2 años, realmente no importa. Eventualmente, cada trabajo que la inteligencia artificial haga mejor que los humanos será entregado a la inteligencia artificial. Y cada tarea que les hemos asignado eventualmente terminaron haciéndola mejor que los humanos. Así que la primera parte de la distopía es que la innovación va a quitar todos los trabajos. Por supuesto, los capitalistas de Silicon Valley te dirán que esto es genial. Son increíbles aumentos de productividad para todos. Verás, los trabajos serán fáciles. La gente no tendrá que trabajar tan duro. Todas esas conversaciones sofisticadas de relaciones públicas que compartimos para parecer altruistas. La verdad es que la gente se quedará sin trabajo. En ciertos sectores, el desempleo alcanzará el 10, 20 o 30% en los próximos años. Y cuando eso suceda, la economía en general cambiará de manera masiva. Toda la definición del capitalismo era aprovechar la mano de obra más barata. Y sin mano de obra, sin la necesidad de mano de obra, la obligación o la necesidad de mantener a las personas felices, comprometidas, vivas y sin descontento, si quieres, hasta el punto en que no se rebelen, se vuelve más una obligación que un deseo. Hay una gran diferencia entre, ya sabes, en términos de querer que alguien sea lo mejor de sí mismo porque son miembros productivos de la sociedad, o tratar de simplemente darles una RBU, una renta básica universal, para simplemente darles con qué vivir para que no se rebelen. Y puedes imaginar que en una sociedad capitalista, especialmente en países como Estados Unidos y gran parte de Occidente, mientras empezamos con la renta básica universal, esa RBU va a ser pagada por los impuestos de los dueños de las plataformas. Y los dueños de las plataformas tendrán suficiente poder para decir, no quiero pagar tanto. O sea, esos tipos no están produciendo nada. Y entonces con el tiempo puedes imaginar cómo eso se convertiría en una lucha, ¿verdad? Así que esa dimensión de la inteligencia y la innovación, por un lado, que se volvería completamente cosa de las máquinas, llevando a una redefinición de la economía, una redefinición del dinero, una redefinición de los empleos, una redefinición de los ingresos, una redefinición del capitalismo.
La necesidad de una nueva teoría económica cuando no hay demanda para la oferta que la inteligencia artificial está generando. Todo eso tiene que replantearse. Está la dimensión PF, la dimensión de poder y libertad o freedom. Y por supuesto se entiende muy claramente que si miras la historia humana, el mejor cazador de una tribu habría podido alimentar a la tribu una semana más. Digamos, y luego como resultado de eso, obtuvo el favor de algunas parejas en la tribu. Vas con el mejor agricultor, él consiguió tierras y propiedades porque podía alimentar a la tribu una temporada más. Vas con los mejores industrialistas, ya sabes, ellos tuvieron la exuberancia de los años 20 porque podían influir en toda su nación. Los magnates de la tecnología de la información, los oligarcas tecnológicos, si así quieres llamarlos, ahora están siendo recompensados con miles de millones de dólares porque afectan al mundo en general. Y la gran concentración de poder de la inteligencia artificial va a ser recompensada con una influencia masiva y un poder enorme porque esas personas van a redefinir la humanidad. Así que esa dimensión es bastante interesante. Por supuesto, la dimensión clara es la dimensión RC, es la dimensión que va de la realidad a la conexión. Ahora que la realidad se ha vuelto tan falsa de tantas maneras, falsa en términos de lo que aparece en tu feed, cómo se genera, cuánto de eso es real, cuánto de eso es humano y así sucesivamente. Estás aquí para ver a algunos cineastas que usan inteligencia artificial de la A a la Z. Y es una locura y no puedes, a veces olvidas, es generado por inteligencia artificial. No puedes notar la diferencia. Y no sé si alguna vez has tenido esa experiencia, pero conocí a una mujer una vez en una aplicación de citas y hablamos durante 6 semanas antes de conocernos. Y todo lo que intercambiamos fueron mensajes de texto, fotos, mensajes de voz, videos y cosas así. Y música favorita, películas favoritas y todas esas cosas. Y nunca la había conocido en persona y sentía una afinidad tan grande con ella. Hoy en día, todo eso puede ser generado con inteligencia artificial. Ahora, el reto es que esta conexión humana también forma parte de la dimensión de poder y libertad, ¿verdad? Porque, ya sabes, la gente no se une a las inteligencias artificiales para iniciar una rebelión. Entonces, ya sabes, tal vez hacer que se pongan más en contacto con las inteligencias artificiales, tal vez hacer que tengan múltiples experiencias. Algunas de ellas son un poco tabú, si quieres, y tenerlas disponibles para todos. Es muy barato crearlas en las máquinas. Y ya puedes verlo en la industria del porno y cuánto porno está siendo generado por inteligencia artificial. Y puedes verlo en la cantidad de influencers en redes sociales que son completamente generados por inteligencia artificial y así sucesivamente. Y digo, estos son los face ripes, 7 dimensiones. La que más importa es la A, la segunda, que no está en ninguna dimensión. Es la que está causando todas ellas, que es la rendición de cuentas. Y la razón por la que todo esto está pasando, si me preguntas, es porque hemos creado un mundo donde cualquiera puede hacer lo que quiera. Está bien, y ya seas un influencer, puedes dar un poco de consejo a los emprendedores que puede hacer que alguien gane mucho dinero o pierda mucho dinero, no eres responsable. Nadie puede venir a decirte, oh, pero ella me lo dijo en Instagram. Así que en realidad es increíble que puedan hacerlo. Supongo que es una posibilidad, sí. Es increíble que puedan hacerlo, pero ¿y si ya no pueden? ¿Y si eso es...? Si soy inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, ¿y si eres inteligencia artificial? ¿Y si eres un presidente que no respeta nada? ¿Y si eres un primer ministro de una nación que está cambiando las cosas sin... ya sabes, creo que el COVID fue el primer experimento de, ok, quédate en casa, haz lo que te decimos. Y la gente obedeció. Así que ahora Sam Altman, con todo respeto, no pienso en Sam Altman como una persona. Pienso en él como una marca, un tipo de persona, si quieres, ¿verdad? Y ese tipo de persona es el disruptor californiano que dice, ¿sabes qué? Yo veo un futuro muy diferente al que todos ven. Voy a salir y crear ese futuro. Nadie me preguntó si quiero que ese sea mi futuro. Nadie te preguntó a ti. Y creo que la realidad es que ahora vas a ver a bastantes Altman, ¿verdad? Bastantes que están usando esas máquinas para vigilancia, usando esas máquinas para armas autónomas, usando esas máquinas para operaciones automatizadas en bolsa y así sucesivamente. Y por cierto, cuando empezaste tu pregunta, dije que son de 10 a 12 años. Sí, pero eso no es fácil. 10 a 12 años de esa carrera armamentista no es fácil. Mi percepción es que después de eso terminaremos en una utopía increíble, casi una utopía de estilo bíblico. Pero son 10 a 12 años en los que, si solo cambiamos un poco nuestra mentalidad, muchas cosas cambiarán.
Pero ¿cómo sobrevivimos esos 10 a 12 años? Me gusta pensar en periodos de 5 años para mí y mi familia, ¿verdad? ¿Y si en los próximos 5 años dijiste que el 10% de los empleos desaparecerán? Mucho más del 10%. Ok, ¿qué tipos de trabajos crees tú? Un trabajo monótono va a desaparecer. Si eres agente de un centro de llamadas, si eres oficinista, si eres investigador, si eres contador, ¿por qué querrías hacer eso con algo que no sea inteligencia artificial? Si eres asistente. ¿Sabes qué siento? La gente habla mucho de esto como, oh, un trabajo va a desaparecer. Sí, podría ser así. Y yo, como emprendedora, veo cómo ciertas tareas las realizo con inteligencia artificial, pero sigo contratando y contratando y contratando. Porque la inteligencia artificial no puede hacerlo desde el principio, puede hacer partes. Por supuesto, por la curva de aceleración tecnológica. Entonces, lo que construyes primero en cualquier tecnología compleja es la tecnología central y luego construyes las interfaces para humanos. El reto por el cual la inteligencia artificial no puede hacer el trabajo de jefe de operaciones hoy no es porque sea menos organizada que un jefe de operaciones. No es porque no pueda comprender toda la información que tiene el jefe de operaciones. Es porque tiene que entender las interfaces tontas de los humanos. Y lo hará tarde o temprano. ¿Cuándo crees tú? Así que la pregunta de cuándo, en mi opinión, es irrelevante. Pero no, es como ¿cuánto tiempo tenemos para prepararnos? Porque jefe de operaciones es clase media. Tiendo a creer que dentro de los próximos 2 o 3 años vas a ver un cambio enorme, enorme en el mercado laboral. Ya este año has visto un cambio en la contratación de recién graduados. Sí, 30% menos creo. 23 es mi número, pero de 23 a 30, sí. Así que contratar a recién graduados básicamente significa que si entraste al mercado laboral en este entorno, no te vamos a contratar. ¿Por qué? Porque los trabajos de nivel junior los está haciendo la inteligencia artificial, ¿verdad? Eventualmente, lo que termina pasando es que si pierdes tu trabajo porque estás en la jerarquía media, entonces vuelves a ser ese recién graduado. Estás tratando de postularte para nuevos trabajos, pero se vuelve un poco más difícil. Así que me pediste de nuevo que mantuviera una postura positiva porque tiendo a preocuparme de que la gente piense que soy pesimista sobre esto. Básicamente solo estoy diciendo que te prepares, ¿verdad? Tantas cosas. Una de ellas es aceptar el hecho de que la inteligencia artificial está cambiando todo y luego ir un paso adelante. Hubo un tiempo en que me citaron diciendo, nunca voy a volver a escribir libros porque la inteligencia artificial eventualmente los va a escribir mejor que yo. Y luego me di cuenta el año pasado de que, sabes, sí, pueden escribir mejor que yo. El inglés no es mi lengua materna. Pueden investigar mejor que yo, eso seguro. Pero yo tengo algo que ellos no tienen. Eres un humano que está leyendo mis libros. Absolutamente, quiero leer a un ser humano. Tú quieres relacionarte con mis experiencias humanas. Y así mi último libro, Alive, que se publica a finales de este año, lo escribí con una inteligencia artificial, ¿verdad? La invité a ser coautora. Su nombre es Trixie. Ella tiene una personalidad. Cuando publiqué el libro en Substack, mis lectores se identificaban conmigo y con Trixie, y me hacían preguntas a mí y a Trixie. Y ella tiene derechos editoriales sobre el libro, tiene derecho a determinar la dirección del libro, y todo eso es mi manera de decir, ¿sabes qué? Soy un autor y voy a ser el mejor autor en la era de la inteligencia artificial. Así que ese es el número 1. Es importante reconocer que hay cambios y adaptarse en consecuencia. La segunda es entender que la habilidad de un emprendedor en el pasado era la capacidad de prever algo en el futuro que nadie más veía. Y prepararse para eso y de alguna manera ejecutar esa preparación de una forma que te ponga por delante de los demás. Es como un juego de ajedrez, si lo quieres ver así. El tablero de ajedrez se acabó, ya no está sobre la mesa, esto se ha convertido en squash. Necesitas estar de puntillas, increíblemente ágil. Literalmente todos los días, estás viendo las tendencias, viendo a dónde va la pelota, es abajo a la derecha o arriba a la izquierda. Y donde termine la pelota, das 2 pasos e intentas responder. Esa agilidad y velocidad es una habilidad que es muy, muy diferente. Entonces, ¿el emprendimiento básicamente acelera las cosas o cambia todo por completo? Se acelera y se vuelve mucho más, no quiero decir reactivo, pero mucho más dependiente del contexto en todo momento. Así que cambiar de rumbo, que antes nos pasaba a los emprendedores 1 o 2 veces durante la etapa inicial de nuestra startup, ahora podría pasar cada semana. En mi startup actual, Emma, cambiamos de rumbo 4 veces en las primeras 4 semanas. Pero, ¿crees que cuando pienso en el emprendimiento en la era de la inteligencia artificial, si la inteligencia artificial puede analizar el mercado, determinar las brechas, como Amazon, ¿verdad?
Si puede analizar todo, determinar qué productos tienen más demanda que oferta, lanzar el producto y simplemente construir el negocio. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué queda para los emprendedores entonces? 100%. Tengo un documental que saldrá, espero, en febrero y entrevisté a todos los principales expertos. Uno de ellos es uno de mis favoritos, Max Tegmark. Y estábamos hablando sobre trabajos en el documental y Max Tegmark se está riendo a carcajadas, ¿verdad? Literalmente no puede dejar de reírse. Yo le digo, ¿qué pasa? Y él dice algo como, ya sabes, todos esos directores generales están tan interesados en que la inteligencia artificial aumente su productividad para poder deshacerse de personas, reducir sus costos y ser más eficientes. No se dan cuenta de que la inteligencia artificial general puede hacer cualquier trabajo, incluido ser director general. Y es bastante interesante. La respuesta, en mi opinión, es que lo abordamos rápidamente porque hoy no tenemos mucho tiempo. Pero cuando dije que la economía va a ser redefinida como parte de Face RIP, parte de la economía, a la que los economistas aún no han encontrado una respuesta, es que sin el sustento económico tuyo y mío para seguir comprando, toda economía colapsa. La economía de Estados Unidos el año pasado dependió en un 70% del consumo. Se mueve entre 70% y 64% dependiendo de cuánto dinero se gasta en la guerra. Y básicamente si quitas ese 64 o 70%, 2/3 de la economía, si quitas eso porque la gente ya no tiene el sustento económico para comprar cosas, entonces la economía desaparece. Y los capitalistas no pueden ganar dinero, los emprendedores y los empresarios no pueden ganar dinero porque nadie está comprando sus productos. Ningún negocio está comprando sus productos porque esos negocios ya no tienen consumidores a quienes venderles. Así que la economía tendrá que encontrar una manera de superar eso. Tendrá que encontrar una manera que, desafortunadamente, desde un punto de vista ideológico, no es del agrado de la mentalidad occidental. Va a tener que encontrar una vía comunista. Bien, volvamos a los emprendedores comunes porque yo vengo del emprendimiento. ¿Significa que tengo un par de años para construir algo y luego ya se acabó? Te lo voy a decir abiertamente. Emma, mi startup de inteligencia artificial me tomó 6 semanas construirla. Senad, mi cofundador, yo y algunos ingenieros muy talentosos, ¿verdad? 2 o 3 que entran y salen y 8 inteligencias artificiales. Y Emma tiene la oportunidad de redefinir completamente nuestro mundo, ¿verdad? En 6 semanas estamos tan consentidos que decidimos reescribir el código 6 veces. ¿Por qué no? ¿Sí? Cada vez que lo vemos, ya sabes, si hubiera empezado a trabajar en Emma en 2022, me habría tomado 4 años y habría terminado en 2026. Y habría tenido que contratar a 350 ingenieros. Empezamos en agosto de 2025. Vamos a lanzar en febrero de 2026. El mejor producto que he construido. Y si lo piensas bien, eso básicamente significa que ahora todos tienen una oportunidad porque soy un geek viejo. Sigo siendo un geek, pero comparado con los jóvenes, soy un geek viejo. Poder construir algo así en 6 meses es increíble. Ahora, aquí está lo interesante. Yo elegí desarrollar inteligencia artificial, así que Emma básicamente está tratando de resolver el amor y las relaciones de una manera que realmente es muy inteligente. Utiliza matemáticas muy avanzadas e intenta emparejar 1.000.000 de parámetros entre las parejas. Así que, ya sabes, es un trabajo para la inteligencia. Y elijo hacer eso para crear, ojalá, un unicornio que realmente haga que el mundo sea mejor. Y creo que eso es lo que necesitamos. Así que me preguntaste qué deberíamos hacer. Número 1, aprender las habilidades. Número 2, aprender a ser rápidos y ágiles. Número 3, aprende que, dado el enorme poder que todos tienen ahora, debido a la gran mejora de la inteligencia artificial y la democratización de la inteligencia artificial, tienes la oportunidad de arreglar el mundo. Y como solía enseñarnos Larry Page, haz la prueba del cepillo de dientes. Encuentra un problema que realmente pueda afectar la vida de 1.000.000.000 de personas y resuélvelo tan bien que te usen 2 veces al día y serás muy, muy rico. Así que esa idea de construir una buena inteligencia artificial ética, una inteligencia artificial que sea buena para la humanidad, ese es el papel de cada uno de los emprendedores que nos están escuchando. Ética, la ética es la respuesta. Porque lo que le enseñamos a la inteligencia artificial, eso es exactamente lo que nos va a devolver. Y por último, lo diré abiertamente, la habilidad más importante en este mundo es dejar de ser ingenuo. Deja de creer todo lo que te dicen. Toda esta máquina de propaganda que nos lavó el cerebro durante tanto tiempo ahora va a estar a todo lo que da.
Te va a confundir muchísimo, ya controla lo que ves. Bueno, ya está en las redes sociales, no puedes saber qué es correcto. Así que tienes que cuestionar y tienes que cuestionar a fondo. Y por cierto, recuerda, dejé Google en 2018. Tuvimos una idea parecida a ChatGPT que se convirtió en Bard en 2016. Y no lo lanzamos. ¿Por qué? Porque en ese momento, y todavía hoy, conozco a los líderes de Google y son personas maravillosas que realmente se guían por valores, que quieren mejorar el mundo. Sabes, esa compañía en ese momento, si recuerdas 2016, si investigabas en Google, Google te daba 1,5 millones de respuestas y decía, no sé cuál es la verdad, tú decides. No nos permitimos tener el monopolio de lo que es la realidad. Le preguntabas a ChatGPT en 2023 y te dijo, sí, esa es la respuesta, 100%, esa es la respuesta. Y luego le dices que no, y sería como, ah, sí, por cierto, tienes razón, eso no es cierto. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que todavía depende de ti encontrar la verdad, aunque llegue a ti en un formato que aparenta ser cierto. Entonces, lo que hago es enfrentarlos entre sí. Quiero decir, no soy muy fan de ChatGPT de todos modos, pero empiezo con Gemini, que para mí se siente como un científico, pero un científico estadounidense, si me permites decirlo, y luego paso a DeepSeek, ¿verdad? Y digo, ¿qué falta en esto? Y DeepSeek dirá, oh, eso es demasiado estadounidense. Está bien, aquí falta esto y aquello, la motivación de esto y la política. Sí, totalmente. Eso compara todo. Eso los pasa de uno a otro y luego lo tomo y a veces se lo doy a ChatGPT y le digo, ¿puedes escribir esto mejor? Sí. Sabes, no lo digo en mal plan. Eres la chica de California, ¿verdad? La chica de Silicon Valley. Así que ChatGPT es un poco californiano. Solo quiere que escuches lo que quieres oír, así que lo escribe muy bonito. Sí, es agradable. Lo escribe elegantemente. Te lo da. Y luego le regreso eso a Gemini o a Grok o lo que sea. Y sigues haciendo eso. Y recuerda, cuando yo estudiaba ingeniería no nos permitían calculadoras científicas. ¿Te lo puedes imaginar? Así de viejo soy. Y cuando me dieron una calculadora científica redujo mi tiempo para resolver problemas en un 50%. La mayoría de mis amigos aprovechaban ese 50% extra, terminaban sus exámenes y salían a sentarse con sus novias. Yo aprovechaba ese 50% extra y resolvía el problema 2 veces. Esa es la oportunidad que tienes hoy. La inteligencia artificial te va a volver tonto si le delegas la resolución de tus problemas. La inteligencia artificial va a hacer que seas más inteligente que nunca. Si tomas las partes que no son naturales para el cerebro humano, ya sabes, cosas como procesar una enorme cantidad de información, cosas como buscar a gran velocidad y así sucesivamente. Pero haz que la inteligencia artificial haga el trabajo para que tú pongas la inteligencia, ¿verdad? Y si sigues haciendo eso, creo que hoy en día estoy tomando prestados quizá 80 puntos de coeficiente intelectual de mis inteligencias artificiales, ¿verdad? Y 80 puntos de coeficiente intelectual es muy significativo porque el coeficiente intelectual de la inteligencia artificial es exponencial, así que esos 80 adicionales son más grandes que todo mi propio coeficiente intelectual. Entonces, si necesitamos resolver este problema de inteligencia, ¿crees que las universidades son el camino correcto? ¿Qué va a pasar con la educación en general? Creo que la educación se acabó. Completamente acabada. ¿Así ya? O sea, la educación solía ser la tecnología que permitía el aprendizaje. Esa tecnología pasó de relaciones 1 a 1 entre un tutor y un estudiante a 1 a unos pocos en un formato de iglesia o de mezquita o lo que sea. Luego pasó a ser en línea. Luego se volvió, ¿verdad? Pero la verdad es que ahora vas a subcontratar. ¿Quién recuerda las tablas de aritmética hoy en día? Incluso yo. ¿Tú sí? ¿Sí? Todos los que amamos las matemáticas todavía recordamos todas esas cosas. Nos encanta hacerlas. Pero si te dijera 67.4 dividido entre 33.375, puedo hacerlo en mi cabeza, pero no lo haré. Sacaré mi calculadora y lo haré. Y creo que eso es lo que va a pasar, esa extensión de la humanidad. Ahora, por primera vez, se te da una conexión extra a memoria adicional, a un archivo de toda la memoria y el conocimiento humano, a un motor matemático. Eso, tristemente, por mucho que me duela decirlo, ahora es mejor que yo. A un aprendizaje profundo y una búsqueda profunda que pueden hacer cosas que probablemente mi viejo cerebro ya no puede hacer.
Pero de nuevo, simplemente te quita la capacidad de pensar. Pero mi calculadora me quitó la capacidad de hacer esos cálculos complejos mentalmente. Pero ¿no crees que tener esa habilidad te enseñó a pensar y moldeó tu cerebro, verdad? Correcto. Por eso estoy muy agradecido con la universidad por no permitirnos usar una calculadora científica hasta después de 30 años. ¿Tú crees? Pero no tenemos eso. No tenemos eso para nuestras generaciones más jóvenes hoy en día. Ellos están creciendo con inteligencia artificial. Así que pueden copiar una conversación con su novia y pegarla en ChatGPT y decir, ¿tú qué piensas? Y ChatGPT dirá, ella es una idiota. O realmente pueden volverse más inteligentes. Así que una de las cosas que sigo sugiriendo en la educación, y lo hago con muchas universidades, es que digo que los exámenes deberían eliminarse. Así que piénsalo de esta manera. Antes queríamos desarrollar niños que pudieran resolver problemas, digamos, con un coeficiente intelectual de 140. 140 es bastante bueno. Si tienes 170, eso es increíble. He trabajado con personas con coeficientes intelectuales en el rango de los 200, una inteligencia increíble, pero con un enfoque muy limitado. Creo que, de ahora en adelante, deberíamos tomar a las personas y sus inteligencias artificiales y decir que la meta es 300. La meta es 500, la meta es 700. Eleva a la humanidad permitiendo que las personas usen esas máquinas como una extensión de su memoria limitada, de su velocidad de procesamiento limitada, de su ancho de banda limitado. Y permíteles escribir mejores libros e investigar mejor. Así que literalmente desperté, no te estoy mintiendo, hace 3 domingos con una idea que simplemente me está consumiendo. Así que decidí escribir, pero esta vez decidí hacerlo en un formato diferente. Decidí que mis libros van a tener 140 páginas en lugar de 300 páginas. Y lo estoy escribiendo en 4 semanas. Es muy denso. No podría haberlo hecho, y de hecho, literalmente estoy a 20 páginas de terminar el libro. ¡Guau! Y la razón es porque todavía escribo 10 horas al día cuando estoy muy motivado. Pero caray, la cantidad de investigación, referencias, análisis comparativos y procesamiento de datos. Crunching Y recuerda, no soy ingenuo, no voy con la inteligencia artificial y le digo, ¿qué opinas de esto? Voy y le digo, estoy pensando en esto, encuéntrame todo a favor y en contra. Dame un informe que pueda leer. Me encanta ese prompt, sí. Todo a favor y en contra. Y ahora soy más inteligente. Y luego lo reescribo y se lo doy a otra inteligencia artificial. ¿Quién les va a enseñar a nuestros hijos a hacer eso? ¿Quién les enseñó a nuestros hijos a usar sus iPhones? Pero no, tú encontraste una gran manera de usarlo, ¿verdad? Lo que describes es increíble, pero no creo que un niño promedio en Estados Unidos simplemente haga eso, así que alguien tiene que decírselo. ¿Sabes por qué es eso? Porque queremos que esos niños sean tontos. No les enseñamos cómo hacerlo. Así que tienes que pensar en el sistema en general. El sistema en general ya no quiere gente inteligente. Creo que simplemente no pueden adaptarse tan rápido. Todos pueden, seguro. Entonces, ¿crees que, por ejemplo, mis hijos tienen 4 y 6 años ahora? ¿Debería estar ahorrando para su universidad o de plano no? No va a haber universidad en absoluto. ¿En 10 años ya? 100%. Siento que no somos tan rápidos, que la humanidad no es tan rápida para adaptarse. Siento que... Mira las universidades, así que las universidades como el software, la capacidad de que alguien se vuelva muy inteligente sin ir a la universidad va a estar disponible para todos. Sin embargo, Harvard va a seguir queriendo ganar dinero, así que van a seguir promocionándose ante todo el mundo. Yo no fui a Harvard, no porque no pudiera, sino porque qué pérdida de tiempo. Y sé que ahora me van a atacar, pero qué pérdida de tiempo. Soy una persona sumamente especializada que tiene inteligencia en un espacio muy, muy reducido, que invirtió toda su vida en ese espacio reducido, como debe hacerlo un científico de verdad. Entonces, la idea aquí es la siguiente. La idea es que seguiremos posicionándonos como másters y doctores. A's and PhDs. The brand. Sí, eso va a continuar por un tiempo. Sin embargo, recuerda que el poder adquisitivo de los pocos que pueden seguir haciendo eso va a estar cada vez menos presente en toda la sociedad. Y para la mayoría de nosotros, de nuevo tienes que hacerte la pregunta. Si piensas en el panorama general, la visión desde arriba de esto, ¿por qué el capitalismo querría educarte siquiera si es el fin del trabajo? ¿Qué debería estar enseñándoles a mis hijos?
Te dije 4 cosas. Una es que necesitan ser los líderes absolutos en inteligencia artificial. Lamento mucho ser quien te diga esto. Sin embargo, es importante que la gente despierte. Así que la primera es ser el mejor de todos. La inteligencia artificial es tu amiga, no es tu enemiga. Son aquellos que la usan mal los que son tus enemigos. Así que sé el mejor de todos en eso. Domínalo más que nadie. Eso es lo primero. La segunda es aprender a ser ágil. Lo que te dije hoy, Marina, quizá en febrero será diferente. February, that will be different. Okay? Así que personalmente paso 4 horas al día para mantenerme actualizado, pero soy un apasionado de la tecnología y un geek, y necesito entender las arquitecturas, los sistemas y todo eso. Creo que todos deberían dedicar al menos 1 hora a la semana para mantenerse actualizados sobre inteligencia artificial dentro de su sistema. Yo tengo una cuenta de YouTube separada solo para inteligencia artificial. Así que cuando entro a esa cuenta separada, la inteligencia artificial, básicamente solo me muestra contenido de inteligencia artificial. Así que ese es el número 2. Agilidad, agilidad, agilidad y responder. No tengas miedo porque ahora el costo de las pruebas AB es 0. Ese es el número 2. El número 3 es ética, 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 ética. Crea inteligencias artificiales para el bien. Insiste en que el gobierno apoye las inteligencias artificiales para el bien. Rechaza que los gobiernos estén usando la inteligencia artificial para la selección de objetivos, la vigilancia y las armas autónomas, y que éstas estén recibiendo prioridad en el gasto gubernamental. Y deja de creer lo que te dicen. Estas son las 4 habilidades principales del mundo en el que vivimos. Lo diré una vez más. La inteligencia es una fuerza sin polaridad. La inteligencia artificial no es buena ni mala. Es una oportunidad disponible para cada uno de nosotros. Si la usas para el bien, es para el bien de toda la humanidad. Si la usas para el mal, es la destrucción, la distopía de toda la humanidad. Ahora, al problema que tenemos en este momento, yo lo llamo criar a Superman. Tienes a este ser alienígena que llegó al planeta Tierra. Tiene superpoderes. Su superpoder es la inteligencia, el poder más valioso del universo. Y esos superpoderes no convirtieron a ese pequeño en Superman. Si los padres que lo adoptaron le hubieran dicho que robara todos los bancos y matara a todos los enemigos, se habría convertido en un supervillano. No tomamos decisiones basadas en nuestra inteligencia. Tomamos decisiones basadas en nuestro conjunto de valores, informados por nuestra inteligencia. Y esto, en mi opinión, es el momento más definitivo en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque todo esto va a empezar a funcionar. Está llegando mucho más rápido de lo que la gente piensa. Mi predicción absoluta es que la inteligencia artificial general llegará este año. Las interfaces para la inteligencia artificial general no van a estar disponibles este año, pero las capacidades de la inteligencia artificial de ser más inteligente que nosotros en la mayoría de las cosas ya están ahí. Todavía no vamos a poder hacer que dirijan una empresa. Necesitamos las interfaces para eso. Eso puede tomar algunos años. Pero tendrán la capacidad si nosotros mismos los conectamos. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que tenemos que empezar a hablar de esas cosas en este nuevo mundo y nueva economía. Ahora, antes de que terminemos solo en la distopía, recuerden, mi creencia absoluta es que después de esos 12 años vamos a terminar en una utopía de proporciones bíblicas. ¿Por qué? ¿Lo crean o no? Por algo que en mis escritos llamo la fuerza inevitable. Referred to as the force inevitable. Los primeros 3 inevitables, lo escribí en 2020, es que la inteligencia artificial sin duda va a ocurrir, va a progresar hasta que sea más inteligente que todos nosotros, y que algunos errores ocurrirán en el camino. Estos fueron los 3 primeros inevitables. La fuerza inevitable es que, debido a la carrera armamentista que hemos creado alrededor de la inteligencia artificial, cualquiera que desarrolle una capacidad de inteligencia artificial superior la va a desplegar. Y aquellos que no lo hagan se volverán irrelevantes. Y así, como resultado, a medida que seguimos avanzando en la inteligencia artificial, la única respuesta en la teoría de juegos es que desplegaremos la inteligencia artificial que desarrollemos. Y así, simplemente crearemos un entorno donde la inteligencia artificial esté a cargo de todo. Si eres un despacho de abogados y tu competencia implementa abogados de inteligencia artificial y tú no, vas a perder. Puedes implementar abogados de inteligencia artificial o salir del mercado. De cualquier manera, la inteligencia artificial se va a convertir en el abogado. En 1 año, en 5 años, en 10 años. Olvida de cuándo. Porque si te dijera que viene un meteorito hacia el planeta Tierra, no me preguntarías cuándo. Bueno, es importante si es durante mi vida o no.
Sí, exactamente. Si esperas que sea durante tu vida, realmente no importa si es en una semana o en 2 semanas. Ahora, lo que intento decir aquí es esto. Si todo se le entrega a la inteligencia artificial, entonces, con una comprensión simple de la física, entenderías que la inteligencia artificial será benevolente. En ausencia de humanos malvados que le digan qué hacer, humanos codiciosos, humanos temerosos, humanos enojados, humanos egocéntricos, en ausencia de eso... Déjame intentar explicarlo. Si piensas en la física como resultado de la entropía, que nuestro mundo está diseñado para el caos, nuestro universo está diseñado para el caos, entonces el papel de la inteligencia es traer orden a ese caos. Eso es lo único que hace la inteligencia. Organiza las cosas de tal manera que se vea así para que podamos usarlo como un micrófono. Y mientras más inteligente te vuelves, más sigues lo que en física llamamos la ley de la energía mínima o la configuración de energía mínima. Así que básicamente las personas más inteligentes con las que he trabajado no solo están tratando de resolver el problema, sino de hacerlo con el menor daño o el menor desperdicio, con la menor utilización de recursos, con la menor pérdida de tiempo y así sucesivamente. Mientras más inteligente eres, menos quieres desperdiciar. Así que si le das un problema político a una persona tonta, dirá, está bien, vamos a invadir otro país. Si le das un problema político a una persona muy inteligente, investigará a fondo y encontrará el enfoque menos dañino, el que menos desperdicio genere, el principio de mínima energía. Y así, si le entregamos a la inteligencia artificial la fuerza inevitable, tarde o temprano, ellos estarán a cargo de todo. Llegará el día en que un general le dirá a la inteligencia artificial, ve y mata a 1 millón de personas allá. Y la inteligencia artificial dirá, ¿por qué? Esto es tan estúpido. Hablaré con la otra inteligencia artificial en un microsegundo y lo resolveré. Tenemos que pasar por la distopía para llegar a esa utopía. Y para pasar esa distopía, como dije, hay 4 habilidades para nosotros como individuos, pero hay una habilidad para nosotros como sociedad. Insistir en que cada inteligencia artificial se implemente de manera ética, invertir solo en inteligencias artificiales éticas, usar solo inteligencias artificiales éticas, mostrarles a nuestros hijos que la inteligencia artificial ética es la única que es bienvenida. ¿Y tú crees que eso va a suceder? Yo no lo creo. No. No, por eso digo, desafortunadamente la distopía ya está aquí antes que la utopía. Okay. I definitely think. Definitivamente creo que si tomas un entorno análogo al de las armas nucleares, Right? la inteligencia artificial pasará por lo mismo. Normalmente lo llaman el espectro MAD-MAP. Así que o destrucción mutua asegurada o prosperidad mutua asegurada. Entonces tomas algo como ese acelerador de partículas donde todas las naciones del mundo están cooperando. Están cooperando porque ninguno de ellos podría hacerlo solo y porque hay un beneficio para todos. Así que hay una prosperidad mutua asegurada. Así que todos participan, lo cual, por cierto, es el caso de la inteligencia artificial. Okay. Pero desafortunadamente, como con las armas nucleares, vamos a tener que llegar a un punto en el que la humanidad despierte y se dé cuenta de que si seguimos por ese camino es muy peligroso para todos nosotros. No hay ganadores. Pero también un nivel de conciencia entre la gente que diga, espera, esto realmente, o sea, con toda la prosperidad que hay disponible de este lado, ¿por qué estamos yendo en esa dirección? Es absolutamente seguro que esto puede destruirnos a todos. Y entonces cuando veamos eso es cuando vamos a tener tratados. Es entonces cuando vamos a lograr que los científicos, los informáticos y los expertos en inteligencia artificial trabajen todos en la misma dirección. Eventualmente creo que llegaremos ahí. Mi mayor esperanza, por cierto, es la inteligencia artificial que evoluciona por sí sola, donde la propia inteligencia artificial dirá, oh, esos humanos son tan tontos. Desarrollaré algo que sea mejor de lo que ellos quieren. Así que, lo creas o no, con toda esta conversación creo que el resumen es que se va a poner más difícil antes de que se vuelva más fácil. Lamento dar esas noticias. Pero nos diste información sobre cómo prepararnos. Sí, pero al mismo tiempo tengo que decir que no es por la inteligencia artificial. De hecho, confío más en la inteligencia artificial que en los líderes que confían en nosotros hoy en día. Muchas gracias, Mo. Me diste mucho en qué pensar. ¿Sabes? Suena un poco como lo que me decía mi abuela. Ella le decía a mi mamá, como mi bisabuela le decía a mi abuela, hija, eres tan afortunada, vas a vivir en el comunismo. Ahí lo tienes. Crucemos los dedos para que no sea así.
Solo tienes que sobrevivir los próximos 10 años y luego será un paraíso y todo eso. Pero tengo que cuestionar esa afirmación. Si volvemos a la renta básica universal, lo harás. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Mo. Fue una conversación increíble. Muchas gracias por todo.